Buenos días, amada iglesia, el Señor les continúe bendiciendo. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 7. Y si el Señor nos permite y nos alcanza el tiempo, podemos concluir inclusive con el versículo número 8, que es el resultado del tema tan trascendental que vamos a ver. Y una vez más que el Espíritu de Dios nos ayude en un tema tan profundamente vital e importante para nuestras vidas, pero también por la reverencia que esto amerita delante del Señor, de hablar de la santidad de Dios. Hace 8 días, hermanos, la semana pasada vimos que la santidad de Dios es la esencia de su ser y su santidad es majestuosa y gloriosa. Vamos a dar lectura al libro de Isaías. Leo para ustedes del versículo 1 al 7, que dice así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Amén. Para poder preparar ese tema, me fue necesario, por supuesto, consultar la palabra del Señor profundamente y consultar varios maestros que nos ayudan a dar luces. Y una buena parte del sermón está basado en las enseñanzas del doctor R.C. Sproul. Por supuesto, también tomamos la institución de la religión cristiana de Juan Calvino y de otros comentaristas bíblicos reformados, que nos han dado muchas luces en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Como les comentaba, vimos que la semana pasada hablamos acerca de la santidad de Dios, que es majestuosa y gloriosa. Y primero vimos que Dios es santo porque está separado de toda creación y que Él es totalmente otro, es decir, enteramente distinto y apartado de todo lo demás. Él mismo lo dice en Isaías 40:25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Y también dice, y no hay santo como Jehová, en 1 Samuel 2:2 y en Apocalipsis 15:4. En segundo lugar, dijimos que Dios es santo específicamente porque Él está separado del pecado. Y eso está expresado tanto negativa como positivamente en todas las Sagradas Escrituras. Él está separado del pecado, pero lo está para hacer justicia. En el sentido negativo, Dios de ninguna manera está contaminado por el pecado. De hecho, Él no puede ni siquiera ver la iniquidad. Eso lo observamos en Habacuc capítulo 1, versículo 13. Pero su odio al pecado es infinito, según Amós capítulo 5, versículo 21. Esta cita dice lo siguiente: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Cuando estaba meditando sobre este versículo, tiene que necesariamente venir temor y temblor sobre nosotros, porque en cuántas asambleas cristianas o que se dicen ser cristianas, estamos haciendo de pronto situaciones que Dios puede aborrecer en las solemnidades que queremos implantar, al punto en que dice que no me complaceré en vuestras asambleas, en vuestras reuniones, si el Espíritu del Señor no está ahí. Y su aborrecimiento es contra aquellos que hacen iniquidad. Dice el Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad.
Y como hoy vamos a ver varios ayes, aquí hay uno que dice, ay de aquel que se acerca a este santo sin las ropas de Cristo. Y como les consta, como iglesia hemos predicado acerca de la importancia de vestirnos de la armadura de Dios y de vestirnos de Cristo Jesús. Porque nadie se puede acercar a un Dios tan santo, 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 sin las ropas de Cristo. Ahora, en el sentido positivo, mis hermanos, Dios está separado para obrar justicia. Salmo 145, 17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos. Pero también dice, y misericordioso en todas sus obras, que es lo que tanto ama. Porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. Y también su palabra dice, respecto a Cristo en Hebreos 1:9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Y de esta manera Dios honra su ley, ya que esta es la sustancia de su santidad, como lo vimos también hace 8 días en Isaías 42:21, que dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mis hermanos, esta santidad hace que todo lo demás palidezca ante su brillantez. En otras palabras, la santidad del Señor es su belleza sin par y sin igual. El Salmo 29:2 lo expresa de esta manera, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Dios es tan santo que antes de aceptar sin más a un pecador, Él se percató de que su propio Hijo muriera en la cruz del Calvario, porque solamente es a través de Cristo que Dios puede mirarnos a usted y a mí, porque Él nos mira a través de la sangre del Cordero, porque la sangre de Cristo, su justicia nos ha sido dada a nosotros, mientras que Él fue castigado por causa de nosotros. Ahora, esta porción la podemos ver en 3 o 4 aspectos importantes. Primero, dijimos la importancia de la santidad que está reflejada en los versículos 1 al 4. Segundo, podemos ver el impacto de la santidad que está muy bien expresada en el versículo 5. Tercero, podemos observar la grandeza de la gracia del Señor en los versículos 6 y 7. Y como dije en un principio, el epílogo o los resultados de este precioso proceso lo vemos reflejado en el versículo 8. Vamos a desarrollar la primera porción, versículos 1 al 4. Nuevamente dice así, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Aquí nos habla obviamente de la muerte del rey Usías, quien vivió en el siglo 8 antes de Cristo. El rey Usías fue un rey que reinó desde los 16 años de edad y su reinado duró 52 años. Si bien no es el rey más importante de todo Israel, tenemos que considerar que sí se encuentra entre los primeros 4 o 5 reyes en importancia en Israel. Usías tuvo un éxito considerable tanto en lo militar como en lo civil y lo económico. En 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 4, dice que hizo lo recto delante de Dios y que mientras buscó a Dios, Jehová Dios lo prosperó. Sin embargo, en el versículo 16 de Crónicas dice que su corazón se enalteció, se volvió orgulloso y quemó incienso en el altar del incienso. Y esto era ilegal que lo hiciera un rey. Esto únicamente lo podía hacer un sacerdote. Y esto nos deja ver claramente que solo Cristo une los oficios de sacerdote y de rey en Israel, sin contar obviamente el otro que es el de profeta. Pero aquí estamos hablando de que el rey Usías cometió el pecado de entrar al lugar santísimo y quemar incienso
y por esa causa Dios lo castigó con lepra, y la lepra fue la causa de su muerte. Él murió en el año 740 antes de Cristo. Ahora bien, la muerte de un monarca siempre causa tristeza. La muerte de un buen gobernante, porque fue un buen gobernante durante 51 años. Y en el último año cometió ese acto de orgullo y de vanidad de querer ser sacerdote de Dios, cuando Dios no lo había ungido como sacerdote, sino como rey. Y en esa situación, entonces, la nación de Judá entraría en una decadencia espiritual y de la cual era muy difícil de salir. Y esto lo podemos reafirmar porque justamente 4 años después de la muerte del rey Usías, se fundó la ciudad de Roma. Ya sabemos qué pasó con el Imperio Romano, cómo sometió a la nación de Israel. Ahora bien, en medio de esto ha surgido un hombre muy religioso y estadista, Isaías. ¿Por qué decimos que estadista? Porque si usted observa en el capítulo 1, en el versículo 1 dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esto hacía de Isaías un buen estadista, conocía el aspecto político, pero era un hombre muy religioso. Vemos que en el capítulo 1, versículo 1, es cuando en realidad Isaías inicia su ministerio. Sin embargo, aquí en el capítulo 6, verso 1, se da por sentado de que fue llamado a un oficio específico profético sobre una situación especialmente delicada en el pueblo de Israel, que por un momento se había quedado sin rey y que habían tenido un buen gobernante durante 52 años. Pero aquí lo impactante es que Isaías no pone su visión en la tragedia de la muerte del rey Usías, sino que él pone su visión en una visión especial que Dios le da, una teofanía especial, como leemos en el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea, Isaías vio a Dios. ¿Y cómo podemos interpretar esta visión? Podemos decir claramente que Dios abrió el velo del mismo cielo. En un lenguaje más actual podríamos decir que el Señor corrió o abrió la cortina y le permitió al profeta ver al Señor Jesús sentado en el trono. Y tuvo que haber sido que el velo fue corrido de tal manera que Isaías pudo ver al Señor, porque es algo también similar a lo que le pasó al apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando también el velo fue abierto y vio al Señor allá en Apocalipsis. Entonces, él vio al Señor, y quiero que por un momento pensemos en esa palabra Señor, porque en el Antiguo Testamento siempre se habla de Dios como Elohim, como Yahvé o Jehová, pero se le da el título más grande al Señor ante la imposibilidad del pueblo mencionar el nombre de Dios, el tetragramatón, yo soy el que soy, con el cual se le reveló a Moisés. Se permite el Señor al pueblo llamarlo Adonai o Adón Adonai, que significa el Señor. Es un título supremo, es un título soberano y es uno de los títulos más gloriosos que se le pueden atribuir a Dios en el Antiguo Testamento. Por un momento comparemos con la expresión del versículo 3, porque aquí dice, vi yo al Señor. Sin embargo, en el versículo 3 dice, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos es un nombre santo, es un nombre sagrado. También se puede mencionar Yahvé. Yo soy el que soy, que le fue revelado a Moisés. Pero vamos a ver también que en otros textos se combinan los dos nombres, el nombre del Señor con el título de Adonai. Por ejemplo, en el Salmo 8.1 dice, oh Jehová, Señor nuestro. Se leería en hebreo, oh Jehová, oh Elohim, Adón, Adonai. O en el Salmo 110.1, Jehová dijo a Adonai, Jehová dijo a mi Señor. Ahí vemos la pluralidad de Dios, porque Jehová, que es el yo soy el que soy, dijo a mi Señor, que es el soberano, Adón Adonai. Y nada más con ese solo versículo ya estamos dejando en claro
que Dios es un Dios trinitario, que es un único Dios verdadero, pero en tres personas distintas. Jehová dijo a Adonai, Jehová, yo soy el que soy, dijo a mi Señor. Y por supuesto el rey Usías ha muerto, pero Isaías ve es a Adonai, al Supremo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, sentado en su trono, alto y sublime. Esto nos deja ver claramente que le fue corrido el velo para poder observar al majestuoso Señor. Más que en un templo, aunque habla del templo, también podríamos decir que estaba en su palacio real. Nos habla también de sus faldas. Los que hemos visto algunas transmisiones en televisión de las películas de los reyes de Inglaterra, de los reyes de Escocia o los reyes de Francia, o las personas que tuvieron la oportunidad de ver por allá en la década de los 70, si no estoy mal, la coronación de la reina Isabel de Inglaterra, la gente quedó descrestada, quedó admirada con la pompa, con ese velo grande, con esa orla del manto que tenía metros y metros de largo, y la gente quedaba impactada. Ahora imagínense lo que está diciendo aquí Isaías, que esos ropajes reales del Señor cubrían todo el templo. Tan grandes y majestuosos son los ropajes de ese rey que cubrían todo el templo y llenaban todo el templo, por supuesto simbolizando la presencia total de Dios en su creación y específicamente en su palacio o en su templo. La orla de ese manto era mucho más grande que el templo, reflejando la presencia misma del Señor. Pero también en ese mismo versículo nos habla de un trono, y ese trono es alto y sublime, indicando que el Señor gobierna el cielo y la tierra desde su trono. Recordemos también la cita de Hebreos cuando dice que por la gracia del Señor podemos entrar a ese trono de gracia y obtener allí el oportuno socorro para nuestras vidas. Pero cuando se habla de un trono podemos entender que se trata de un rey majestuoso al cual debo acceder como un súbdito, pero también en ese mismo trono encuentro un Padre amoroso con el cual puedo decir Abba Padre y sentarme en el regazo de sus pies o en su regazo. Y como dije anteriormente, la palabra templo también significa palacio, que tal vez encaja más con la descripción de la escena que está describiendo el profeta Isaías, al dejar a un lado la nostalgia de la muerte del rey Usías y enfocarse en el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Volviendo al versículo 2, dice que por encima de él había serafines, y que cada uno de estos seres tenían 6 alas, que con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Esto tiene un significado muy, muy importante para nosotros. En el hebreo, la palabra serafín se traduce o significa los ardientes o los abrasadores. Y estos seres especiales están en la misma presencia del trono de Dios. Se puede decir que son los sirvientes angélicos del trono, ya que están allí permanentemente. Pero dice que estos sirvientes angélicos del trono cubrían sus rostros, y esto lo hacían en señal de reverencia. ¿Por qué? Porque por grandes y perfectos que sean los ángeles, son criaturas, y ellos no tienen la misma gloria, no tienen o alguna gloria que se pueda comparar con la gloria de Dios, y no pueden mirarle directamente a los ojos, aunque estaban todo el tiempo en la presencia del Señor. Eso tiene un significado enorme, porque si estos seres angélicos tenían que cubrir sus ojos, cubrir sus rostros para poder estar frente al trono de Dios, ya vamos a ver qué significado va a tener para nosotros. Aquí podemos recordar un evento que refleja la gloria de Dios, y es el caso de Moisés. ¿Recuerdan que Moisés le pide al Señor, déjame ver tu gloria? Que significa, déjame ver tu rostro, y el Señor le dice, no podrás ver mi rostro porque no hay hombre que vea mi rostro y viva, pero te voy a dejar ver un pedacito. Voy a abrir un hueco en una peña, te voy a colocar allí, vas a tener tu rostro cubierto, y cuando yo pase podrás ver mis espaldas.
Hermanos, Moisés había visto cosas maravillosas. Antes de esta gran experiencia, Moisés había visto la zarza ardiendo, había visto las plagas en Egipto, había visto cómo el mar rojo se había abierto en dos, había visto descender el maná del cielo, había visto cómo sacar agua de la roca en medio del desierto, pero ahora él pide: te ruego que me muestres tu gloria, Señor, déjame ver tu rostro. Y concede que Moisés solamente vio un pequeño reflejo, un vistazo instantáneo de la gloria de Dios. Aún así, vimos en el párrafo anterior que los ángeles mismos debían cubrir sus ojos ante la presencia de Dios. ¿Por qué es importante hacer la comparación? Porque resulta que cuando Moisés ve la gloria del Señor, ese poquito que el Señor le dejó ver, ese chispazo instantáneo de su gloria, cuando desciende del monte, su rostro resplandecía de tal manera que Aarón, que era su hermano y sacerdote, y los levitas y el pueblo dijeron: cúbrete el rostro, no podemos verte, del espanto que sintieron, del terror que sintieron de ver al siervo de Dios, cómo su rostro le brillaba. Usted puede ver eso reflejado en Éxodo capítulo 14, versículo 29. Miremoslo por un momento. Éxodo 34. Versículo 29. Dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Pero lo que me impacta es lo que dice el versículo 30. Dice que tuvieron miedo de acercarse a Moisés. Y si esto le pasó al pueblo de Israel al ver a Moisés, ya vamos entendiendo por qué los ángeles, los serafines, cubrían su rostro, sus ojos, delante de la presencia del trono de Dios. Pero también el pasaje nos dice en el versículo 2 que los serafines con 2 cubrían sus pies. Y esto tiene una connotación bien importante. Los ojos en señal de reverencia y los pies en señal de reconocer que eran simplemente seres creados. Recordemos también el aspecto de Moisés. Moisés conoció a Dios en Madián, en la zarza ardiente. Y el Señor le ordena a Moisés que desnude sus pies. Quita las sandalias, quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás parado, tierra santa es. Y recuerdan también el evento cuando el Señor Jesús le lava los pies a sus discípulos, que Pedro le dice: no, yo no puedo dejar que me lave los pies. Y el Señor le dice: si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Y Pedro le dice: no, entonces también la cabeza. No, con los pies es suficiente, Pedro, tranquilo. O sea, los pies tienen una connotación de que somos criaturas. Los pies nos muestran que somos barro, porque del barro fuimos tomados. Y cuando el Señor le ordena a Moisés quitar el calzado de sus pies porque pisa tierra santa, aquí vemos que los serafines también cubrían sus pies en reconocimiento a que eran criaturas. Eran seres, sí, infinitamente superiores a nosotros en santidad y perfección, pero simplemente eran criaturas, como Dios
no hay ninguno. Y con 2 alas volaban. Esto significa que estaban dispuestos a una señal de servicio voluntario para Dios. El hecho de que volaran, estaban dispuestos a que Dios los enviara a donde Él los quería enviar y por supuesto obedecerían. Pero el mensaje más importante de esta porción está en el versículo 3. Aquí lo importante de destacar de los serafines es que el uno y el otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y aquí hay algo muy judío, muy hebreo en ese texto, y es el énfasis. Por eso cantamos hoy nuevamente el himno de Santo, Santo, Santo. Pero quiero que comprendamos el énfasis en lo que es las costumbres judías o hebreas. Cuando tú y yo queremos enfatizar algo de algún texto, lo que hacemos es que lo subrayamos, o lo señalamos, o lo resaltamos, o usamos bastardillas, o negrillas, o comillas, o paréntesis, etc. Ahora los judíos también hacen lo mismo, pero en la época de los judíos, la repetición verbal era vitalmente importante. Cuando querían enfatizar algo era muy importante, o sea, era cultural. Y quiero que me acompañen por un momento a Gálatas, capítulo 1. Para que nos demos cuenta de la importancia de lo que era la repetición en las costumbres hebreas. Aquí vemos al apóstol Pablo enfatizando y repitiendo 2 veces algo vitalmente importante. Verso 8 de capítulo 1. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, sea maldito. Mire, 2 versículos seguidos, el apóstol Pablo enfatiza, porque estaba viendo la importancia de que nadie podía hablar de otro evangelio distinto al evangelio de Cristo. Y si alguien se atrevía aún un ángel del cielo a cambiarlo, sería anatema, maldito, y lo repite 2 veces. Pero también el Señor Jesús, si observamos, cuando leemos los evangelios, Él se expresaba de esta manera: de cierto os digo, en verdad os digo. ¿Sabe qué significa esto? Amén, amén, porque amén significa así sea, así sea. Y hay una diferencia entre el Señor y nosotros. Cuando nosotros hacemos un servicio, después de que hemos expresado un himno o una oración, decimos que amén, al final, ¿cierto? No, el Señor comenzaba sus sermones con amén, amén, porque decir de cierto o en verdad os digo, es lo mismo que comenzar un sermón diciendo amén, amén, así sea lo que les voy a decir. Mis hermanos, hay un solo atributo de Dios que siempre es elevado a un tercer nivel de repetición en las Sagradas Escrituras. Santo, santo, santo. Y esta triple repetición es el más potente de los superlativos. O sea, se eleva, por eso se dice superlativo. Nada es tan santo como Dios, el Señor de los ejércitos. Ahora, esta frase, Señor de los ejércitos, como lo dice el versículo 3 de nuestro texto, que dice, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, era originalmente un título militar, por supuesto, pero su alcance se extendió para expresar el control divino que tiene Dios sobre toda la creación, su gobierno soberano, su autoridad soberana. Pero también encontramos otra expresión, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando uno mira lo que está pasando en nuestro país nada más, uno dirá, pero ¿dónde está la gloria del Señor? Yo lo que veo es maldad y maldad y maldad. Pero no, Dios está gobernando su creación y de manera especial su iglesia. Pero el Señor no está apartado del mundo como muchos creen. La majestad infinita de Dios está presente en todo lugar. Este anuncio explica la perspectiva cósmica que tenía el profeta Isaías. Él reconocía que Dios es el Rey del mundo y su salvación y su juicio se extienden a todas las naciones.
Por eso santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el Señor Jehová de los ejércitos. Y observen esto, mis hermanos. Usted puede leer la Biblia de pasta a pasta y nunca encontrará que diga que Dios es amor, amor, amor. O misericordia, misericordia, misericordia. O justicia, justicia, justicia. O ira, ira, ira. Pero sí lo que dice es que es santo, santo, santo. Y esa es una dimensión que consume su misma esencia y que cuando se manifiesta a Isaías en el versículo 4, miren lo que dice. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Mis hermanos, ante la presencia de la santidad de Dios, hasta los elementos que no tienen vida tiemblan. Los quiciales de las puertas temblaron ante la presencia del Santo de Israel, del Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Los elementos sin vida tiemblan, se estremecen. Ante su voz, las cosas inanimadas reaccionan. Pero también dice ese versículo que la casa se llenó de humo. Y también tiene un significado especial. Es otra señal de la presencia gloriosa de Dios. Ya que vemos que en Éxodo 19, 18 dice que todo el monte Sinaí humeaba ante su presencia. Si las cosas inanimadas reaccionan de esa manera ante la presencia del Señor, ¿qué será de nosotros? Que hemos sido creados a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Cómo podemos entonces nosotros, que hemos sido hechos a imagen de Él, ser indiferentes o ser apáticos ante su grande majestad, ante su presencia, ante su santidad? Solo Dios es santo, por supuesto, hermanos. Pero si los objetos inanimados reconocen la santidad y la soberanía de Dios, ¿por qué nosotros no? Ahora miremos entonces el segundo punto, el impacto de la santidad. Alguien dijo muy sabiamente lo siguiente: los ministros del Evangelio, los predicadores, y aún los creyentes, hacen todo lo posible por ocultar la verdadera identidad de Dios a la congregación. Pero sí nos hablan de un Dios amansado, domado, inocuo, porque no quieren asustar a la gente al explicar el verdadero carácter de Dios. Usted siempre escuchará en las congregaciones que Dios es amor, puro amor. Y Dios ama profundamente al pecador. Aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Dios aborrece al que practica la maldad. Ya hemos explicado que eso de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado no lo dijo un siervo del Señor, lo dijo Mahatma Gandhi. ¿Y cuántas veces le predicaron a usted la palabra de Gandhi en vez de la palabra de Dios? Claro, Dios es amor en su esencia, pero Dios también es justicia. Dios también es ira. Dios también es fiel para cumplir sus promesas, tanto cumplirlas para la vida eterna, pero también es fiel en cumplir las promesas para corregir y para castigar. Entonces, los predicadores tenemos la obligación de revelar el verdadero carácter de Dios que está únicamente impreso en este bendito libro. Por eso el apóstol Pablo decía que no cesaba de predicar todo el consejo de Dios. Continuamos con la cita. Todos tenemos tendencia a suavizar el relato bíblico de Dios y hay una razón para ello, y la razón es esta: la santidad de Dios es tremendamente impactante y hasta traumatizante para el mundo impío, y eso se vuelve claro cuando acabemos de mirar el resto del texto de Isaías capítulo 6. Primero vimos el relato de Isaías con respecto a la visión de la santidad de Dios, pero ahora veremos qué le pasó al gran profeta como respuesta a lo que vio. Pero antes de entrar a describir el versículo 5, que es el que nos habla de ese impacto traumatizante de estar frente a la presencia de Dios, quiero traer algunos apuntes importantes respecto a ello. Juan Calvino lo expresó de esta manera, tomando ejemplos de las Sagradas Escrituras. Calvino dijo lo siguiente, abro comillas: de aquí procede aquel horror y espanto con el que, según dice muchas veces la Escritura, los santos han sido afligidos y abatidos siempre que sentían la presencia de Dios. Porque vemos que cuando Dios
estaba alejado de ellos, se sentían fuertes y valientes. Pero en cuanto Dios mostraba su gloria, temblaban y temían como si se sintieran desvanecer y morir. De aquí se debe concluir que el hombre nunca siente de veras su bajeza hasta que no se ve frente a la majestad de Dios. Ya vimos algunos textos, vamos a repetir algunos. Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Que vemos aquí un profeta de Dios quejándose del Señor. Señor, ¿cómo es posible que permitas que los malos se enseñoreen sobre los buenos y tú quedas callado y no haces nada y ves que el injusto está afligiendo al que es justo? ¿Nos pasa? ¿Cierto? Que nos quejamos. Pero ahora miren la reacción de Habacuc en el capítulo 3, versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. ¿Se han escuchado esos predicadores que dicen, iglesia, mire, el Señor está caminando por la iglesia? Ahí lo estoy viendo. Pero miren los profetas. Habacuc está diciendo, mis labios temblaron, mis entrañas se conmovieron y sentí que pudrición entró en mis huesos. Porque al oír la voz de Dios, al exponerse a la santidad de Dios, quedó expuesto toda la maldad de su propio pecado. Y esa es la reacción de un verdadero avivamiento. Que cuando el Señor nos regale un avivamiento de esa categoría, caigamos postrados en tierra, llorando y temblando, sintiendo que pudrición entró a nuestras vidas, en el sentido de que simplemente nos hace ver la magnitud de nuestro pecado, y ahí sí podemos valorar y reconocer lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Job 42, versículos 5 al 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Recuerden que Dios dijo de Job que no había justo como Job en toda la tierra, que no había justo como él. Y sin embargo Job dice que había oído hablar del Señor, pero ahora que mis ojos te ven, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Jueces capítulo 13 versículo 22, los padres de Sansón. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Habían visto al ángel de Jehová, que es Cristo mismo preencarnado. A él se le conoce como el ángel de Jehová. Nadie podía ver al Padre, pero sí podíamos ver al Hijo. Ezequiel 1:28 dice que cuando lo vio se postró en su rostro. Y en Primera de Reyes 19:13 el profeta Elías dice, y cuando lo oyó Elías, que estaba escondido en la cueva, dice que cubrió su rostro con su manto. Se cubrió así porque vio al Señor, lo escuchó y salió de la cueva. Pero no salió así, salió con su rostro cubierto con su manto, porque esa es la reacción de un hombre de Dios ante la santidad de Dios. Y no vayamos lejos, en Lucas 5:8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquí Pedro reconoce su indignidad ante el Señor, sintiendo el asombro y el temor que inspira la santidad de Cristo. Mis hermanos, pueden apreciar que hay un patrón en la respuesta humana ante la presencia de Dios en las Escrituras. Y parece que cuanto más recta sea la persona descrita, más tiembla cuando entra en la presencia inmediata de Dios e inmerecida de Dios. Por eso podemos decir lo siguiente: todo ser humano que es expuesto a la santidad de Dios debe temblar ante su presencia. ¿Recuerda lo que dijo el Señor? Que Él se glorificará en aquel que tiembla ante su palabra. Aquí es lo mismo, aquel que tiembla ante su presencia. Pero volvamos ahora sí al profeta Isaías. Ya vimos varios profetas y otros personajes bíblicos cómo fueron estremecidos ante la presencia de Dios. Isaías era un hombre excepcional, mis hermanos.
Humanamente hablando, no había en Israel alguien más recto y más íntegro que el profeta Isaías. Pero cuando él ve el reflejo de la santidad de Dios, lo primero que hace es gritar aterrorizado: ¡ay de mí! ¡Ay de mí que soy muerto! En la traducción hebrea original significa: ¡ay de mí que estoy deshecho, deshecho! ¡Ay de mí que estoy desintegrado, desintegrado! Esa fue la reacción del profeta. Hermanos, en el Antiguo Testamento un profeta era un ser humano ungido por Dios para ser portador de la palabra de Dios. Y el profeta se diferenciaba del sacerdote en esto: el sacerdote hablaba a Dios en nombre del pueblo, mientras que el profeta le habla al pueblo en nombre de Dios. Cuando el profeta emitía su mensaje, jamás lo hacía diciendo: bueno, gente, venga, escuchen lo que les voy a decir. Dios me dijo, pero en mi humilde opinión quiero transmitirlo. O en mi juicio, o de acuerdo a mi análisis, les quiero decir el mensaje de Dios. O es que yo creo que tal vez esto o aquello. No, nunca. Cuando un profeta de Dios hablaba así. Él siempre anteponía la siguiente frase: esto dice el Señor. ¿Y entonces qué nos corresponde a nosotros desde los púlpitos? Esto dice la palabra de Dios. No es lo que yo me imagine, no es lo que yo crea que veo, es lo que dice la palabra de Dios. Si los profetas lo hacían así, mayor veras tenemos nosotros que ceñirnos a la palabra del Señor, para que no caigamos en aquello de ay de aquel que le agregue o aquel que le quite a la palabra del Señor. Simplemente los predicadores somos meseros, no me canso de repetirlo. El menú ya está preparado, yo no tengo ninguna autoridad para cambiar el menú, solamente para servir las mesas. Y cuando predico el Evangelio como debe ser, estoy sirviendo la mesa del Señor. No estoy alterando ni cambiando la receta. Y esto lo entendían claramente los de la época del profeta, por supuesto, y hoy día nosotros. Ellos entendían que cuando dice esto dice el Señor, estaban escuchando los oráculos de Dios. ¿Qué eran los oráculos de Dios? Los anuncios divinos del Señor. Y la forma más frecuente para referirse a los mensajes de los profetas eran oráculos. Los oráculos eran mensajes provenientes directamente de Dios. Podían ser buenos o podían ser malos. Los oráculos positivos comenzaban generalmente con la palabra bienaventurado o bendito. Esos son los oráculos prósperos. Los oráculos prósperos son los oráculos que anuncian las buenas nuevas. Pero también habían oráculos de dolor, que son las malas nuevas. Miremos algunos ejemplos de la Biblia. El Señor mismo Jesucristo utiliza la forma oracular cuando pronuncia el Sermón del Monte. ¿Cómo comienza el Sermón del Monte? Bienaventurados los humildes de espíritu. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los que tienen misericordia, bienaventurados los enlutados. Esos son oráculos de buenas nuevas. Pero también el Señor pronunció oráculos de malas nuevas. En Mateo 11, 20 al 24, ¿recuerdan? ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Capernaum! Porque si en Tiro y en Sidón hubiera hecho los milagros que he hecho entre vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido. Y en los evangelios encontramos los ayes contra los fariseos. ¡Ay de ustedes, fariseos hipócritas! ¡Ay de ustedes que hacen proselitismo religioso, pero llevan a la gente a mayor condenación! ¡Ay de ustedes que ni entran ni dejan que otros entren al reino de los cielos! Esos ayes son oráculos de malas nuevas. Ahora, en Lucas capítulo 6, versículo 20 al 26, los muestra intercambiados de ambas maneras. Vamos por un momento allá para que lo puedan identificar. Lucas capítulo 6. Versículos del 20 al 26, mire. Dice un título no inspirado: bienaventuranzas y ayes, ¿sí? Oráculos positivos y oráculos negativos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos, de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis.
Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Ahora vienen los de malas nuevas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora resistís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y ay de los falsos profetas, ay de los falsos predicadores. Dios nos guarde, y Dios guarde esta iglesia de que predique un evangelio genuino. Que Dios nos guarde. En el libro de Amós capítulo 1 versículo 3 también hay un anuncio oscuro y aterrador del juicio de Dios sobre las naciones. Eso lo vimos también en el sermón anterior. Ahora bien, mis hermanos, santo, santo, santo no es la única palabra que se repite 3 veces. Es la única que se eleva 3 veces hablando de los atributos de Dios. Pero no es la única palabra que se repite en la Biblia. También se utiliza esa triple repetición para pronunciar juicios de Dios. Observen lo que dice Jeremías capítulo 7, versículos del 1 al 4. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Y escuchen esto: no fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Ahí estaba tratando el Señor con la hipocresía de la gente de su época. ¿Y qué aplicación tendría para nosotros, hermanos? El hecho de que vengamos a la casa del Señor, vengamos a la casa del Señor, vengamos a la casa del Señor, no nos garantiza que seamos del Señor. Sino, ¿cómo estamos viniendo a la casa del Señor? ¿Cómo venimos a la casa del Señor? ¿Para qué venimos a la casa del Señor? Lo que dice el Señor aquí en ese texto de Jeremías a los fariseos es que vuestra hipocresía crece sin cesar. Pero también encontramos ayes en Apocalipsis 8:13. Ay, 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 3 veces de los moradores de la tierra. Volviendo nuevamente a Isaías, el primer oráculo que pronuncia es un oráculo de maldición sobre él mismo. ¡Ay de mí que estoy muerto, estoy deshecho! Cuando Isaías vio la santidad de Dios, Isaías por primera vez en su vida supo quién era Dios. Y en el momento en que Isaías entendió quién era Dios, también por primera vez en su vida entendió quién era Isaías. ¿Quieres tú saber quién eres tú delante del Señor? La palabra te lo va a decir. Que a veces tenemos un concepto tan elevado de nosotros mismos, que ahí la palabra de Dios nos aterriza por el bien de nosotros, por supuesto. Dice, deshecho. ¿Quién era Isaías? Un hombre deshecho, desintegrado, demolido. Era el hombre más íntegro del pueblo, pero ante Dios estaba desintegrado. Se sentía que estaba muerto por haber visto sus ojos al rey, cuando él era un hombre de labios inmundos que habitaba un pueblo de labios inmundos. Ahora bien, mis hermanos, la tendencia natural de nosotros los hombres es a escondernos y es a ocultar nuestra presencia de la presencia de Dios y de su carácter, porque sabemos instintivamente que cuando el santo Dios aparece, lo que hace es revelar y exponer cualquier cosa o cualquier persona que no es santa, pero por comparación con su propia santidad. Cuando tú y yo nos comparamos con otros seres humanos, podemos tener todas las justificaciones del mundo, claro, no ante Dios, no válidas, pero cuando nos presentamos delante del Señor, si el profeta Isaías dijo eso,
¿Cuál será entonces nuestra posición frente al Señor? Tenemos una justificación para los pecados que cometemos. En realidad somos hasta maestros del engaño y más grave aún del autoengaño, porque nos decimos tantas mentiras que nos las creemos nosotros mismos. Nuevamente Juan Calvino dijo lo siguiente: mientras nuestra mirada se halle fija sobre el suelo, estaremos seguros. Sí, una persona que camina así va segura sin mirar hacia lo alto. Porque el ser humano por naturaleza utilizamos muchos axiomas, como por ejemplo estos. Pero pastor, es que no somos perfectos. Pero hermano, es que no somos perfectos. Ay, mi vida, no, pues que no soy perfecto, entonces por eso te fallé. O errar es humano. Y uno busca en las escrituras dónde existe eso. No, por ningún lado no dice que errar es humano. Pues si todo el mundo peca, pues yo también. Y así nos justificamos delante del Señor, o tratamos de justificarnos delante de Dios. Y esto no parece molestarnos, sino por el contrario, como que nos complacemos en siempre buscar excusas para nuestra maldad y para nuestro pecado. Todos tenemos derecho a un error. Pero ¿quién dijo eso? Ahora, supongamos que eso que se dijo era verdad. Todos tenemos derecho a cometer un error. Creo que todos ya cometimos un error, y no solamente uno, sino creo que uno por cada segundo de nuestra existencia. ¿Ve? Y aunque lo hubiese dicho, eso no es cierto. Ya todos cometimos nuestro error, y sobre todo cometimos un error por cada segundo. Somos cómodos con nuestras imperfecciones y exclamamos: no puedo creer que yo sea así. ¿Les ha pasado? ¿Cierto que sí? ¿Cómo? ¿Yo hice esto? ¿Yo fui capaz de hacer eso? No lo puedo creer. ¿Cómo es posible que yo haya hecho eso? Pues sí es posible, porque eres un hombre, una mujer, lleno de maldad y de pecado, que por la gracia de Cristo estamos aquí, por su sangre, por su misericordia, nos ha limpiado y nos ha salvado. Los fariseos y los publicanos se comparaban con gente más depravada que ellos, pero cuando estamos ante la santidad de Dios, quedamos deshechos, quedamos sin justificación. Ahora bien, el texto dice: labios. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo ¿de qué? De labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Jesús dijo claramente: no lo que entra por la boca es lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale de su boca. Eso está en Mateo 15, 11 y 18 al 20. Algún día cada ser humano dará cuenta de cada palabra ociosa. Miren lo que dice Mateo 12, 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea que no somos inocentes. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces cuando el profeta está hablando de labios inmundos, está hablando de corazones inmundos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, ¿qué hizo el Señor? Su gracia maravillosa, versos 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¡Qué misericordia! El Señor envía a uno de los serafines que estaban en el altar. Pero ojo, ¿alguna vez usted se ha puesto a pensar que el serafín tuvo que coger un carbón encendido del altar con unas tenazas? O sea que estaba bien caliente. Y ve ahí, le quema los labios a Isaías. Y uno nunca se percata de esos detalles. Sí, le quemó los labios. Vaya usted, póngase un carbón encendido en sus labios a ver qué siente. Y eso fue lo que le pasó al profeta. Ahora, la sensibilidad que los labios tienen para aguantar, eso es terrible. Y uno se preguntaría: ¿el Señor lo quemó por crueldad? No, lo hizo porque era necesario cauterizar, purificar y preparar al profeta para el mensaje que debía de dar. Con esa palabra: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y hago una pregunta, congregación: ¿a quién de ustedes no le gustaría que en este mismo instante el Señor Jesús le dijera: hijo, hija, amigo, amiga, tú que me escuchas,
¿Te gustaría que yo quitara tu culpa y te limpiara de tus pecados? ¿A quién no le gustaría? Y eso es lo que el Señor propone. Qué bueno sería que nos lo dijera en este momento si te está hablando por su palabra y que vayas a Él en arrepentimiento y fe. Y culmino con esto, ahí donde involucro el versículo 8, el resultado. El resultado de que Isaías primero vio al Señor, lo adoró, pero al verlo se dio cuenta de que era un hombre terriblemente pecador y profiere un oráculo de maldición sobre sí mismo y reconoce su maldad, su pecado y su bajeza. Y al reconocer su maldad, su pecado y su bajeza, es cuando el Señor envía a su ángel con su misericordia, le quema los labios y lo purifica y le quita su pecado y le limpia de su maldad. Y después de todo ese proceso, entonces el Señor pregunta en el versículo 8, y dice así: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, una persona que no haga este proceso, ¿cómo puede ser enviada? Si no es quitada su culpa y su pecado, ¿cómo se atrevería uno a pararse frente a un púlpito o a compartirle la palabra del Señor, voz a voz, persona a persona, y decirle, es que tú eres un pecador y tú estás haciendo lo mismo? ¿Ves lo importante? ¿Quieres ver de verdad crecimiento en tu vida espiritual? Pues tiene que tu vida ser deshecha ante el trono de Dios, ante la santidad del Señor, que por su misericordia nos permite entrar al trono de la gracia por la obra de Cristo. Heme aquí, envíame a mí. Mis hermanos, el precio del arrepentimiento es muy doloroso. El verdadero arrepentimiento es honesto ante Dios. Y llegar ante la presencia de Dios, de un Dios santo, es algo doloroso. Esos avivamientos de la gente brinca, salta, aplaude, esos son movimientos emocionales. Estos son los verdaderos avivamientos, los que nos convencen de justicia, juicio y pecado y nos llevan a postrar nuestro rostro delante del Señor, suplicando, clamando y gimiendo por misericordia. Pero cuando llegamos ante Él con humildad, como lo hizo Isaías, cuando caemos de cara al suelo, Dios está listo para perdonar, para limpiar y para enviar. La única justificación para la misión de cualquier misionero, para la predicación de cualquier predicador, es que esa persona haya experimentado el perdón de Dios. Y ruego al Señor que tú, mi querido hermano, hermana, que nos acompaña hoy, amigos o amigas, puedan experimentar el perdón de Dios en sus vidas. Esto es glorioso. Amén. Oremos. Soberano Dios, teníamos tantas cosas que decir, pero ante esta majestad nos quedamos sin palabras. Perdónanos por todas las veces que nos hemos creído mejor que los demás. Perdónanos porque nos hemos creído que somos buenos aparte de ti. Perdónanos por querer justificarnos delante de ti por nuestras propias obras de justicia que para ti son como trapos de inmundicia. Ah, Señor, damos tantas gracias en Cristo Jesús que si no fuera por la obra de tu Hijo Cristo, tendríamos que decir, ay de mí que soy hombre muerto, soy hombre pecador y hombre condenado. Pero gracias a que Cristo Jesús derramó su sangre por nuestras vidas, es que podemos decir, gracias Señor, Abba Padre, bendito sea tu nombre, Rey de reyes, Señor de señores, santo, santo, santo Dios Todopoderoso, y toda la tierra está llena de tu gloria. Permítanos vivir esta experiencia todos los días de nuestra vida, que podamos siempre levantarnos de nuestras camas y salir de nuestras casas con la convicción de estar perdonados, limpiados y enviados para hacer buen testimonio de la obra que tú has hecho en nuestras vidas. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Iglesia amada, que el Señor les continúe bendiciendo. Voy a pedir solamente